Buen día. Capítulo 39 en el libro de Génesis dice José y la esposa de Potifar. Recordemos que José es el hijo menor de Jacob, a quien Dios, después de un encuentro, le cambió su nombre Jacob, que era sinónimo de engañador. Imagínate que cada vez que a ti te saludaran te dijeran: hola engañador, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido, engañador? ¿Y qué vas a hacer más tarde, engañador? O sea, eso en la cabeza de uno todo el tiempo dándole vueltas, de verdad, lo convierte a uno en un engañador sí o sí. Entonces Dios dijo: pues no, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner Israel, ¿no? Entonces José era el hijo de Israel. Recordemos que él viene de la descendencia de Isaac y de Abraham. Entonces dice: cuando José fue llevado a Egipto, recordemos que a José lo vendieron los hermanos, ¿no? A una caravana que pasaba por Egipto. Los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mira lo que dice aquí en la palabra. A José lo cogieron sus hermanos, lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Al venderlo como esclavo, lo llevaron para Egipto, es decir, lejos de su familia, y fue vendido a un señor que trabajaba con el faraón. Y aquí dice: el Señor estaba con José. Entonces, a veces cuando tú piensas que cuando estás en una mala circunstancia, Dios te abandonó, no es así. Dios te permite vivir con Él en la mala circunstancia. Lo que pasa es que a veces en medio de todas esas angustias se nos olvida que Dios está con nosotros. Y aquí dice: y las cosas le salían muy bien. Entonces tú dices: a ver, pero si estaba vendido como esclavo, qué bien es eso. Porque en medio de la circunstancia difícil, de lo malo, Dios saca lo bueno. No sé qué situación estés pasando hoy, pero algo bueno, si tú se lo entregas a Dios, algo bueno ha de salir de ahí, más tarde lo vas a ver. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Es decir, el patrón de José prosperaba gracias a la bendición de tener a José viviendo en su casa. Versículo 4. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Entonces estaba en medio de que lo vendieron como esclavo, el man le dio un alto cargo, lo puso a administrar sus bienes. O sea, yo me imagino que había mucha otra gente ahí capacitada de la confianza de Potifar, pero como Dios estaba con José, Dios permitió que José hallara gracia delante de los ojos de Potifar y lo pusieran en este cargo importante. Versículo 5. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer la maldad y pecar así contra Dios? Qué bueno que cada vez que a nosotros se nos presentara una tentación, nosotros respondiéramos de esta manera. ¿Cómo estoy reaccionando yo hoy frente a las tentaciones? Es una buena pregunta. Versículo 10. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme.
Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en las manos de ella, salió corriendo de la casa. Así es como toca responder ante las circunstancias. ¡Corra! Póngase los tenis y corra, salga corriendo de toda tentación, amigo. Versículo 13. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y le dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Me hace tremenda acusación la que hizo esta mujer en contra de José. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a echar a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Entonces aquí cuando uno se pregunta: pero Señor, si yo estoy actuando bien, si yo soy una persona correcta, pero si tú dices que estás conmigo y me haces prosperar en todo, ¿por qué me mandan a la cárcel? ¿Por qué mi hijo me contesta tan mal? ¿Por qué mi hijo se ha metido en malos caminos? ¿Por qué mi esposo o mi esposa me es infiel? ¿Por qué me echaron del trabajo si yo soy tan buena personita, Señor, si yo hago las cosas bien delante tuyo? Pero Dios siempre te toma y te hace brillar. Cuando el mundo es injusto contigo, Dios pone su justicia sobre los que fueron injustos contigo y te hace brillar y te saca. Continúa diciendo el versículo 21, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que estaba allí. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en las manos de José. Aquí se acaba el capítulo 39. Pon todas tus angustias, todas tus preocupaciones, todas tus rabias, todos tus rencores, si tienes rencores en tu corazón, todos tus problemas, ponlos a los pies del Señor y Dios hará que tú prosperes en el lugar donde estés. Él no prometió que te va a sacar de todo lo malo, que nunca te va a llegar una enfermedad, o no prometió que nunca te van a lastimar. Él prometió estar contigo en medio de toda situación y Él te va a ayudar. Donde quiera que tú estés, ahí está el Señor contigo. Te invito para que hagas una pequeña oración conmigo. Amado Señor, hoy te ruego, amado mío, que así como José hallaba gracia en medio de cada uno de sus jefes, en medio de cada una de las personas que lo rodeaban, Señor, y que tenían alguna posición importante frente a su vida. Señor, haz que yo tenga esa gracia, Señor, esa gracia que solamente la puede dar tu presencia, amado Dios. Permite que yo tenga esa gracia delante de mis jefes, delante de mis clientes, delante de mi familia, delante incluso de mis enemigos, Señor. Permite que en medio de cualquier situación que yo esté viviendo, Señor, tu gracia me permita, si es una situación de salud, Señor, conseguir esa cita que solo tú puedes conseguir. Si es una situación económica, Señor, conseguir ese trabajo, conseguir ese contrato que solo tú puedes darme, Señor. Hay otros más capacitados, mejor preparados, pero yo tengo tu gracia, Señor, y en tu palabra dice
que tú estás conmigo a donde quiera que yo vaya, Señor. Cualquier circunstancia, Señor, en cualquier momento, Señor, recuérdame que yo soy tu hijo y que tengo tu gracia, Señor, y que por gracia no solamente soy salvo y hoy soy merecedor de estar bajo tu gobierno, Señor, sino que por tu gracia voy a alcanzar lo inalcanzable, Señor. Ayúdame, Señor, a clamarte a ti de una manera grande, Señor, porque las cosas posibles las puedo hacer yo, pero las imposibles solo tú, amado Dios. Por eso hoy, Señor, te quiero dar gloria y honra por coronarme con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia. Y cada vez que esté, Señor, en una situación difícil, recuérdame acomodarme la corona que tú me has puesto y recordar de quién soy hija. Gracias, Señor.